There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been subjected. I shall not in this statement respond to all of the false allegations being made against me, since my lawyers have advised me that this is not the proper forum in which to do that. I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They served a search warrant on me which allowed them to view and photograph my body, including my penis, my buttocks, my lower torso, thighs, and any other area that they wanted. They were supposedly looking for any discoloration, spotting, blotches, or other evidence of a skin color disorder called vitiligo, which I have previously spoken about. The warrant also directed me to cooperate in any examination of my body by their physician to determine the condition of my skin, including whether I have vitiligo or any other skin disorder. The warrant further stated that I had no right to refuse the examination or photographs, and if I failed to cooperate with them, they would introduce that refusal at any trial as an indication of my guilt. It was the most humiliating ordeal of my life, one that no person should ever have to suffer. And even after experiencing the indignity of this search, the parties involved were still not satisfied and wanted to take even more pictures. It was a nightmare, a horrifying nightmare. Hola a todos, gracias por los comentarios del vídeo anterior. Hay muchísima más información que quiero contaros. En el vídeo anterior exponíamos todas las pruebas que demostraban la extorsión del año 93 y el juicio sin pruebas del año 2005. No solo quedó clara la inocencia de Michael Jackson durante ese juicio, sino que tras la muerte de Michael, el FBI desclasificó toda su investigación de más de 10 años en torno a Michael para demostrar que no había cometido ningún delito y así poner fin a los rumores sobre sus presuntos abusos sexuales a menores. Aquí os dejo la lista de todas las agencias implicadas que no encontraron ni una sola prueba incriminatoria. También hemos hablado de la demanda de Wade y Safechuck, cómo fueron cambiando de versión, cómo intentaron extorsionar al State y expusimos muchas de las pruebas que demostraban que el documental Living Neverland es solo un canal para conseguir la aprobación de la opinión pública, ganar mucho dinero y ganar también la demanda al State de Michael Jackson por $1.500 millones. Repito, Michael Jackson fue exonerado y se demostró su inocencia a través de un juicio, de una investigación de más de 10 años por parte del FBI, por parte de la policía, a través de registros en sus viviendas y a través de cientos de testimonios y pruebas de todo tipo. Yo pregunto, ¿qué más hace falta? Vamos a hacer un resumen de cómo comenzó todo el caso Living Neverland y las acusaciones de Wade y Safechuck. Vamos a mencionar algunos de los muchos testimonios de personas cercanas a Michael. Vamos a aportar más pruebas que demuestran que esto es un montaje y vamos a hablar de la relación que tiene todo esto con Harvey Weinstein, productor de Hollywood, sobre el que recaen decenas de acusaciones por abusos sexuales. Vamos a empezar el resumen citando, con su permiso, un reportaje de Santi Kapowski, con el que aprovecharemos para añadir más evidencias que no mencionamos en el vídeo anterior. Empezamos. Desde mediados de los 90 hasta el 2001, Brandy Jackson, sobrina de Michael Jackson, estuvo saliendo con Wade Robson. Él la engañó varias veces y finalmente rompieron en 2001. Fue Michael quien los unió, ya que Wade estaba enamorado de ella. Ella declara lo siguiente entre muchas otras cosas. Wade y yo estuvimos juntos durante más de 7 años, pero apuesto a que eso no está en su documental porque estropearía la cronología de sus hechos. Y mencioné que fue mi tío Michael Jackson quien nos unió. Wade no es una víctima, Wade Robson es un mentiroso. Rezo para que venga a mí con esas verdades porque felizmente lo pondré en su lugar. Descubrí que Wade me engañaba con muchas mujeres con las que esperaba que le ayudarían a avanzar en su carrera. Puede que conozcas a una de ellas porque fue un gran escándalo en la música pop. Wade no es una víctima, es un oportunista.
Wade, siempre has hablado de querer ser relevante. Has quemado tantos puentes que ahora la única forma de ser relevante es cuando sale mi apellido junto al tuyo en los titulares. Es hora de detener estas mentiras y vivir tu propia vida. Seguimos. En 2003, Wade estaba furioso. Michael Jackson fue nuevamente acusado de abusos a menores y él expresó voluntariamente en numerosas entrevistas que aquello era todo una mentira. Wade testificó voluntariamente bajo juramento en el 93 y en el juicio de 2005, cuando ya tenía 23 años. Fue interrogado por la acusación y dijo que nunca había pasado nada y Michael nunca lo había tocado. Desde 2005, después del juicio, Wade defendió constantemente a Michael y lo elogió cada vez que le preguntaron por él de forma pública y privada. En 2008, Wade Robson y su familia se fueron de barbacoa con Michael Jackson y sus 3 hijos. Fue la última vez que se vieron. 2009. Después de que Michael Jackson falleciese, Wade estaba enfadado porque no fue invitado al funeral de Michael, así que se acercó a Tag Jackson, sobrino de Michael, para recibir invitaciones, y al final tanto él como su familia fueron invitados al funeral. También en 2009, Wade, de ya 27 años, formó parte del homenaje de Janet Jackson a su difunto hermano y usó ropa de Michael para, según él, sentirlo más cerca. En 2011, Wade Robson, un hombre de ya 29 años, estaba buscando trabajo y le rogó al State para que lo contratara en el musical de Michael Jackson del Circo del Sol en Las Vegas. Declaró que deseaba el trabajo intensamente, pero al final contrataron a otro para el puesto. Casi al mismo tiempo, en 2011, Wade vendió sus recuerdos más valiosos de Michael a través de las subastas de Julien, pero pidió que quería hacerlo de forma anónima. Julien le negó hacerlo de forma anónima y lo vendió como The Wade Robson Collection. La empresa de subastas ha dado comunicados sobre esto a través de sus redes sociales. Según la empresa de subastas, Wade necesitaba el dinero. Seguimos, marzo de 2012. Wade sigue alabando a Michael Jackson, bailando sus canciones en programas de televisión y en sus ensayos en sus clases de baile. Julio de 2012. Wade habla con franqueza y amor de su amigo Michael Jackson. Abril del 2013. Wade se dio cuenta de que Michael Jackson abusó de él durante 7 años y pone una demanda de 1.500 millones de euros al State, los mismos que no le dieron el puesto en el espectáculo del Circo del Sol. Según él, las empresas de Michael manejaban la mafia de abuso sexual más sofisticada del mundo en toda la historia. Wade, ¿qué hace? Se dedica a realizar entrevistas en televisiones, pero tiene la desfachatez de afirmar que el dinero no es un problema. 2014. James Safechuck, otro niño de Neverland, también recuerda que fue maltratado, pero admite que lo recuerda gracias a ver a Wade siendo entrevistado en la televisión. Safechuck, en los 90, también declaró bajo juramento que Michael Jackson no le había hecho nada. No mencionó que este recuerdo coincidió exactamente con la lucha por una herencia de un familiar, por la cual él y sus hermanos comenzaron a demandarse entre ellos por el control del negocio familiar. ¿Y a quién contrata Safechuck? Al mismo abogado que Wade. ¿Y quién es este abogado? Su nombre es Vince Finaldi y ya representó en casos anteriores a supuestas víctimas de abusos sexuales a menores. Concretamente representó a Michael Egan, que demandó falsamente, porque luego se demostró y retiró la demanda, a Bryan Singer, director de X-Men, Días del Futuro y Bohemian Rhapsody. Se demostró que era una acusación falsa de abusos sexuales porque se consiguió una grabación telefónica en la que el demandante confesaba que no había pasado nada y vergonzosamente tuvo que retirar la demanda. Finaldi, el abogado, sabía que la demanda era falsa en este caso y es el mismo abogado que ahora representa a Wade Robson y a James Safechuck. Del 2014 al 2018, todas las demandas de ambos son desestimadas, no solo debido a sus contradicciones, sino que el juez también señaló que Robson había mentido bajo juramento durante todo el proceso. Se supo que estaba escondiendo información. Entre 2012 y 2014, Robson escribió 2 borradores de sus memorias contando sus abusos y trató de venderlas sin éxito a editores. Mientras tanto, mintió bajo juramento y dijo que nunca había discutido sus denuncias con nadie. Cuando el State de Jackson descubrió que en realidad había estado escribiendo libros, el tribunal le ordenó que los presentara como prueba. Los libros revelaron que la historia de su abuso había cambiado significativamente de un borrador a otro.
Robson también recibió la orden de mostrar sus correos electrónicos como evidencia. Primero, alegó que no existían dichos correos, luego simplemente se negó a entregarlos. Cuando finalmente cumplió la orden y mostró los correos electrónicos, revelaron que en el momento en el que estaba escribiendo su libro, estaba investigando y enviándose correos electrónicos a sí mismo con viejas historias de periódicos sensacionalistas sobre acusaciones de abuso contra Michael Jackson. Los correos electrónicos mostraron que Robson encontró una historia particular de principios de la década de los 90 que le nombró específicamente a su madre. Se la envió por correo electrónico y le preguntó si era verdad. Ella respondió: "Wow, nada de eso es cierto", pero Wade, aún así, la incluyó en su historia de todos modos. Robson también recibió la orden de mostrar sus diarios como evidencia. En ellos había escrito sobre cómo estas acusaciones podrían rescatar su carrera y convertirlo en relevante. También escribió en su diario: "Es hora de que consiga lo mío". Cuando se le preguntó bajo juramento sobre lo que había querido decir cuando escribió esto, se negó a responder. Wade Robson ha contado al menos 4 historias directamente contradictorias sobre la primera vez que Jackson supuestamente le maltrató. James Safechuck también cambió su historia en repetidas ocasiones. Afirmó bajo juramento en la demanda que solo recordaba que Jackson había abusado de él en 2013, cuando encendió la televisión y vio a Robson. Sin embargo, en programas de televisión y en entrevistas, afirma que sabía que había sido objeto de abuso ya en el 2005, y por lo tanto, cuando se le pidió que declarara por la defensa de Jackson hacia el final del juicio, se negó a hacerlo. Pero esto es una mentira demostrable. A Safechuck nunca se le pidió que testificara en el juicio. El juez dictaminó mucho antes de que comenzara el juicio cuáles iban a ser los niños que iban a testificar, y Safechuck no era uno de ellos. En la demanda, Robson fue atrapado mintiendo bajo juramento tan descaradamente que el juez desechó toda la declaración de un testigo y dijo que ningún jurado racional podría creer su historia. Hasta entonces, Wade, de 31 años, no dijo nada porque, según él, Michael le dijo que ambos irían a la cárcel si alguien lo sabía, y Wade le creyó y guardó silencio. Wade dice que pensaba que era una relación amorosa y que no estaba mal. Pero los hechos son que durante toda su vida fue interrogado una y otra vez sobre su relación con Michael Jackson, que había sido catalogado como un abusador de niños por una gran parte de la sociedad. Él siempre lo defendió, y dice que se dio cuenta de lo que sucedió cuando tenía más de 30 años, aunque luego también cuenta que nunca lo olvidó. Su último recurso de la demanda tiene lugar este verano. ¿Y qué hace? Unos meses antes lanzan Living Neverland, el mal llamado documental sobre sus acusaciones. No se presenta una sola evidencia para respaldar su historia, solo su palabra. Pero es que además algunas cosas que dicen en la película contradicen lo que han dicho en sus demandas. Por otro lado, Michael Jackson no puede defenderse y no hay una ley que proteja el honor de una persona fallecida. Pueden decir lo que quieran sobre Michael con total impunidad. A pesar de todo esto, la gente todavía cree y acepta su historia. Un hombre que afirma que le han practicado sexo oral, masturbación, beso negro y penetración anal durante 7 años, de los 7 a los 14 años, dice que no sabía que estaba mal y que aceptó que era una relación amorosa hasta que a los 30 se da cuenta de que eso está mal. Y todo esto a pesar de ser preguntado constantemente desde el 93. Ahora dice que lo recuerda y alega que nunca supo que estaba mal, pero en otra versión afirma que sabía que estaba mal pero que quería proteger a Michael, o en otra ocasión también afirma que fue intimidado por los abogados de Michael. Todo depende de la versión que cuente en cada momento. En 2007, a menos de 2 años de morir Michael, Wade Robson, un hombre ya casado de 25 años, y su esposa grabaron un cortometraje en Neverland. Durmieron en una de las casas de huéspedes. Incluso decidieron llamar a Neverland una tierra sagrada en los créditos finales. También muestran en la película algunos faxes de Michael a los Robson, como si estuviese obsesionado con Wade, cuando la verdad es que Michael escribió ese mismo tipo de notas a cualquiera de sus amigos, familiares o fans. Él siempre dice "te amo", era su frase más usada y en esta película se tergiversa, por no hablar de la idea de ligar con un niño enviando faxes a su casa con su familia. Se podrían añadir miles de cartas de Michael, pero Santi Kapowski añade esta, la carta de Michael al hombre de esta foto, donde después de pasar un tiempo con él, lo invita a Neverland y le dice que espera ser su amigo. En la película también añaden que Michael Jackson les llamaba Ruba Ruba, dando a entender una connotación sexual en este apodo, ya que traducido literalmente significa algo así como frota frota. Pero lo que no explican es que este apodo no lo inventó Michael, proviene de las sesiones de estudio de Michael Jackson con Quincy Jones en los 80.
Ruba Ruba lo inventó Quincy y a Michael le gustó ese apodo y empezó a llamárselo a todo el mundo, niños y adultos. Hasta sus sobrinos tienen notas en las que les llama Ruba Ruba, era algo muy normal en él. Además, lo más probable es que venga de Ruba Head, que es como cabeza de goma y no tenga nada que ver con frotar. Nuestro querido Santi Kapowski también hace una petición expresa a los fans y allegados de Michael para que compartiesen por Twitter todas las cartas en las que Michael les llamaba Ruba Ruba, Applehead y en las que haya escrito I love you. Han contestado decenas, entre ellos los propios sobrinos de Michael. Más, y esto ya es serio, Wade Robson ha creado una organización benéfica sin ánimo de lucro en la que solicita $250 como donación mínima, llamada Robson Family Fund. Puede aceptar dinero de cualquier persona y nunca tienen por qué revelar el origen. Sobre Wade, incluso su madre Joy se sorprendió cuando Wade puso la demanda y declaró que no se lo esperaba, que ella le preguntó muchas veces cuando era niño si Michael le hacía algo y Wade era tan convincente que se merecía un Oscar por la interpretación, en palabras textuales de ella. Está en la demanda de Wade. Y ahora vamos a hablar un poco de la madre de Wade. Joy, como se llama, se sorprendió cuando Wade puso la demanda y declaró que no se lo esperaba. De acuerdo con las declaraciones de Joy, la madre de Wade, antes de que se grabase esta película, Wade quería ir de gira con Jackson en el 92, pero él no lo llevó. Una vez, Joy Robson cortó la relación con Jackson durante 6 meses, porque se enfadó con Michael por no llamar a Wade desde la gira Dangerous. También declaró que solo estuvieron con Michael Jackson en Neverland en 4 ocasiones. Los hechos demuestran que es imposible que Michael hubiese abusado de Wade o de Safechuck cientos de veces, como ellos dicen, porque estuvieron en muy pocas ocasiones con Michael. Joy también reconoce que una vez que se mudaron a los Estados Unidos, porque ellos eran de Australia, Michael apenas estaba presente en sus vidas. Ella tuvo que hacer todo por la carrera de Wade, que quería ser bailarín, y reconoce que tuvo que perseguir a Michael para conseguir que saliese en alguno de sus videoclips. Michael Jackson les hizo muchos regalos a estos niños, pero en el documental omiten que Michael le hacía regalos a todo el mundo, niños y adultos. Pero en el documental lo tergiversan y dan a entender que cada gesto amable, cada regalo de Michael era porque estaba obsesionado con ellos. Incluso en un libro de los 90, la madre de Michael menciona que uno de los problemas de Michael cuando era niño era que su generosidad a veces iba demasiado lejos. Su padre también mencionó cómo incluso cuando Michael era niño gastaba todo su dinero en comprar helados o caramelos para todos los niños del barrio, y que nunca se preocupó por el dinero. Vamos con un testimonio, el de Darren Henson, coreógrafo que trabajó con Robson muchas veces a través de los años y le ayudó a trabajar con Britney Spears. Dice, entre otras cosas, que esta mentira bien producida ha despertado preguntas que no deberían tener espacio en la cabeza, y que hay cosas que este hombre ha hecho y que todavía está haciendo que muestran una brújula moral muy pobre. Dice así: Wade ha hecho cosas con otras estrellas que no nombraré porque no me voy a involucrar en sus vidas personales. Hizo cosas clandestinas a sus espaldas con otros nombres conocidos que confiaban en él. Megaestrellas inmensas a las que este tipo ha ido por detrás, de espaldas, y con las que ha hecho cosas desleales y poco honestas. Este tipo no tiene moralidad. Pero ahora vamos a hablar de Safechuck. Safechuck lleva mucho tiempo trabajando dentro de la industria del entretenimiento para compañías como Sony o HBO. HBO, recuerden, la productora de Living Neverland. Él es el director de innovación y tecnología en la compañía Avatar Labs desde 2004 y se dedican a la realidad aumentada y juegos de rol. Hay muchos vídeos de Safechuck experimentando con simulaciones de realidad aumentada y de rol. En abril de 2018, Avatar Labs promociona por Twitter a su empleado James Safechuck como un innovador de la realidad aumentada. Hasta aquí no tiene mayor misterio. Pero ¿qué pasa si te digo que Avatar Labs trabajó en la campaña promocional de la película de Michael Jackson This Is It en 2009? Pero claro, en 2009 Safechuck aún no se había iluminado y aún no había recordado que Michael le había violado durante más de 5 años. Pero entonces esto contradice lo que dice de que su madre bailó de alegría cuando Michael murió porque sabía que no abusaría de más niños. Safechuck también asegura que en el teatro de Neverland había habitaciones en las que no se podía ver a través de sus cristales y que en estas habitaciones Michael abusaba de él. El propio sobrino de Michael, Tuck Jackson, ha salido a desmentir esta afirmación, comentando que tanto en la habitación de arriba como en todas las habitaciones del teatro se podía ver a través de ellas. No existían esos cristales que impedían ver lo que sucedía dentro. Hello, Wade. Congratulations, little one. Today is your birthday. I don't celebrate birthdays, of course, but I thought I would take this moment to say congratulations on the day that you were born.
And in my opinion, you should spend this day with your mother and your father who conceived you. Empezamos con la primera prueba de fraude de la película. La felicitación de Michael a Wade Robson por su cumpleaños. Ponen un vídeo de Michael felicitándole, pero suena muy extraño y muy turbio, algo no encaja. Pues bien, se demostró que Wade Robson cumple años el 17 de septiembre y ese vídeo fue grabado en febrero porque se encontraron más fotos de ese día en cuestión y se supo que pertenecen al día que Michael Jackson fue premiado como artista de la década por CBS. ¿Qué pasa si nos fijamos mejor? Que vemos que después de decir Hello Wade, el vídeo se corta y el segundo trozo solo es una felicitación cualquiera. Es decir, Michael Jackson grabó una felicitación random, por así decirlo, y se montó y se añadió al principio el Hello Wade, como muchos otros nombres que seguro que también grabó para hacer una misma felicitación general a muchos niños distintos grabando un solo vídeo. Y ya que seguimos con Wade, vamos a mencionar otro comunicado, el de la sobrina de Michael, Jessie Brown. Dice así: conocía a Wade y recuerdo que él, su madre y su hermana compartieron conmigo su frustración por haber acusado a Wade de ser una víctima sexual de mi tío, cuando los ex empleados de mi tío vendieron historias sobre Wade y Michael. Escuché a Wade bromear y reírse de esta idea al hablar conmigo. Me dijeron cuánto dinero podrían haber hecho si hubieran mentido, lo que era impensable por entonces. El problema con estos acusadores de mi tío fue que ya estaban desacreditados en sus juicios por jurados y jueces, porque mintieron y alteraron dramáticamente sus historias dentro de sus propios testimonios y declaraciones cuando fueron llamados, incluyendo a Wade y Safechuck. También intentaron vender estas historias. Tienen comportamientos opuestos a las verdaderas víctimas. Ya fueron examinados por la ley y fueron rechazados. Otro fraude de la película es la insinuación que sale en ella de que Michael también abusaba sexualmente de Macaulay Culkin y Brett Barnes. No solo ambos declararon bajo juramento en el juicio de 2005 que nada de esto les había ocurrido, sino que han sido siempre muy claros a lo largo de todos estos años y aseguran que todo lo que sale en la película es mentira. Macaulay Culkin ha dado varias entrevistas últimamente. En una de ellas dice: me parece un poco emboscada. Él se puso en contacto conmigo cuando era pequeño porque a mí me estaban ocurriendo cosas demasiado grandes y demasiado rápido, y creo que lo hizo porque él se identificaba con lo que me estaba pasando. Entiendo que al final es fácil pensar que era una relación extraña, lo que quieras, pero no lo era, porque para mí tenía sentido. Te lo resumo, éramos amigos. Era uno de mis muchos amigos, pero la gente cuestiona esa amistad solo porque él era la persona más famosa del mundo. Era una amistad normal. Para mí era incluso trivial y mundana. Me importaba una mierda la gente famosa, no me importaban en absoluto. Así que cuando le conocí, pensé: oh, genial, es el tipo que canta, yo canto en el colegio, perfecto. Creo que esa era una de las razones por las que conectamos. Todo el mundo se mostraba fascinado con él, así que le gustaba que alguien lo tratase como una persona normal. Fue así de simple, todo el mundo se mostraba fascinado con él, así que le gustaba que alguien le tratase como una persona normal. Brett Barnes también se ha pronunciado a raíz de Leaving Neverland y ha dicho: entonces, ¿la gente está obteniendo sus pruebas de una película ahora? Me pregunto cómo se sienten con respecto al documental que muestra la gran invasión alienígena del 96, creo que se llamaba Independence Day. Continúa: no solo tenemos que lidiar con estas mentiras, sino que también tenemos que lidiar con la gente que está perpetuando estas mentiras. El hecho de que no hagan la más mínima investigación que se necesita para probar que son mentiras, por elección o no, lo hace aún peor. Y no solo eso, Brett Barnes ha amenazado con demandar a HBO si no retiran de la película las partes que muestran a Brett Barnes y le mencionan, y afirma que el documental le pone en una luz falsa y lo somete a odio, desprecio y ridículo, y que no quiere tener nada que ver con esa película, así que no le da el consentimiento a HBO para usar su imagen. En el vídeo anterior hablábamos de la conexión de las demandas, sobre todo la de Safechuck, con Víctor Gutiérrez y su libro Michael Jackson fue mi amante. Veíamos que en la demanda había trozos que eran literalmente copiados del vídeo, pero ya entraremos más a fondo en este asunto. Ahora vamos con algo no menos importante. Oprah, la presentadora, celebró el 30 de enero su 65 aniversario en el yate de David Geffen, uno de los hombres más poderosos de Hollywood, en una isla privada del Caribe con un montón de personas de mucha influencia. Pero la noticia no fue esa. La noticia fue que habían celebrado el cumpleaños viendo en el yate la película Leaving Neverland. Aquí empezó la campaña promocional de Oprah para Leaving Neverland. Tras el estreno de Leaving Neverland en HBO el pasado 4 de marzo, Oprah,
que ya estaba medio retirada, emitió un especial sobre el documental, en el que se entrevistaba a los protagonistas y al director, y hasta llevó como invitada al programa a la persona que lidera el movimiento Me Too, y reunió a un público totalmente compuesto por víctimas de abusos sexuales infantiles. En el programa, Oprah le da una veracidad rotunda a las acusaciones contra Michael Jackson. Incluso si Michael Jackson fuese realmente culpable, hacer lo que hizo Oprah es una aberración. No puedes hacerle eso a nadie sin una convicción, y no la hay. Y peor aún si el acusado está muerto y no puede defenderse. Pero es que es peor aún, porque ya ha sido declarado inocente. Y que dos personas se estén enriqueciendo con un falso testimonio de algo tan grave es incluso una ofensa para todas las víctimas reales de abusos sexuales. Si queréis saber desde cuándo Oprah lleva insultando y riéndose de Michael Jackson en sus programas, dejo un enlace en la descripción que resume todas sus ofensas desde mediados de los 90. Esta persona es Harvey Weinstein, uno de los productores de cine más importantes de Hollywood, que recientemente ha sido acusado por decenas de mujeres por abuso sexual. En Sundance se presentó un documental sobre estos abusos sexuales por parte de Weinstein. Pero tal vez no lo sabríais, ¿verdad? ¿Puede ser que no os hayáis enterado porque en el último minuto entró en la programación del festival otro documental? ¿Adivináis cuál? ¿Y sabéis qué día se anunció la entrada de Living Neverland en la programación? El 10 de enero, el mismo día que la BBC publicaba un artículo en el que informaba del número de víctimas de Weinstein y se añadían varias actrices de renombre. Casualmente, el documental de Weinstein también se emitió el 25 de enero en Sundance. Es más, de hecho, tuvo varias presentaciones, pero los medios ya estaban todos con los focos puestos en Michael Jackson. Weinstein tiene un juicio este año sobre abusos sexuales y tuvo la audiencia previa del juicio el 7 de marzo. Pero tal vez no te enteraste, ¿verdad? Es posible que no os hayáis enterado porque tan solo 3 días antes se estrenó mundialmente un documental que acaparó toda la atención. ¿Adivináis qué documental? Y ahora te lo encadeno todo. ¿Sabéis quién es íntima amiga de Harvey Weinstein? Aquí la tenéis. ¿Por qué Oprah nunca ha entrevistado a las más de 70 mujeres que ha demandado Weinstein? Es más, ¿queréis saber quién es también muy amigo de Weinstein? Richard Plepler, presidente de HBO, que casualmente abandonó la presidencia el pasado 28 de febrero, en medio de todo este escándalo. HBO, recordad, la cadena que produjo Living Neverland. ¿Pero qué se puede esperar de una persona que ya pagó en su momento para crear chismes sobre Michael Jackson? A finales de 2003, Weinstein y su equipo estaban buscando un plan para evitar el clamor de los escándalos de Weinstein en los medios y conoció al señor Benza. El señor Benza es un empleado de un estudio de arte de Los Ángeles, que trabajaba para varios tabloides creando noticias sobre celebridades. El señor Benza le ofreció al equipo de Weinstein muchos chismes y muchas historias sobre famosos, como Roger Clemens y Michael Jackson, para que los medios de comunicación tuviesen otros escándalos con los que cubrir las portadas. Pero no quiero entrar en más detalles con esto, os dejo en la descripción un enlace que da muchos más detalles sobre esta campaña de lavado de imagen de Weinstein. Se está llegando a afirmar también que incluso Living Neverland fue financiada por Weinstein, Oprah, David Geffen y el fundador de TMZ, entre otros. Pero ahí no me meto porque las fuentes todavía no son 100% fiables. Pero pregunto, ¿quién puede tener más interés en desviar la atención mediática que ellos, que son amigos de Weinstein y sabían lo que hacía? Como dijo un amigo, en Hollywood hay demasiada mierda que tapar y Michael Jackson es la tapadera perfecta. Otro testimonio es el de los guardaespaldas de Michael Jackson, que prácticamente vivían con él para poder protegerle durante el día y la noche. Ellos, más que nadie, saben con quién se rodeaba Michael. Dicen esto: Bill Whitfield. Necesito saber quiénes son los productores de HBO detrás del documental. Necesito hacerles saber que Wade Robson y Jimmy Safechuck son estafadores. Durante mi permanencia con Michael Jackson nunca conocí a estos tipos y tendríais que haber pasado por encima de mí para ver a Michael Jackson. Son mentirosos. Los Safechuck eran groupies de Michael Jackson, que no fans. Ellos se enamoraron de Michael Jackson y empezaron a seguirnos por los tours alrededor del mundo, haciendo todo lo posible y vistiéndose como Michael. Ellos nos acosaron en Las Vegas.
Todo el mundo que me conoce sabe que si yo me enterase de que Michael Jackson hubiese hecho daño a algún niño, no hubiera trabajado para él, y probablemente le patearía el culo yo mismo. Él era un buen hombre. Los que piensan lo contrario, que os jodan. Otra de las personas que se ha pronunciado ha sido un coreógrafo de Michael Jackson, Lavelle Smith, porque durante la película salen escenas de ensayos de baile con Michael, y dice esto: nunca di permiso para que los mentirosos filmen mis ensayos o utilicen mi imagen y mi coreografía para difamar a mi amigo Michael Jackson. Me gustaría tanto mirar sus caras y ver cuánto tiempo podrían mantener estas mentiras mirándome a los ojos. Créeme, lo que va, vuelve, Dios lo sabe. Frank Castio, otro de los niños que fueron amigos de Michael, hizo una publicación antes de cerrar su Twitter. Dijo así: propaganda de información, especialmente de carácter parcial o engañosa, utilizada para promover o publicitar un punto de vista particular. ¿Por qué Brett, yo mismo, o los otros cientos que no tenemos nada que ganar y tenemos visiones opuestas, no hemos sido llamados para este documental? También dio un comunicado Talun Zeitoun, el hijo de la peluquera personal de Michael. Recojo parte del comunicado, que es muy interesante, y dice así: yo formé parte de la vida de Michael, desde que nací en el 87 hasta el 2001. La última vez que estuve cerca de él fue en el backstage de Staples Center, cuando su féretro pasó a mi lado. Le conocí bien porque mi madre, Janet Zeitoun, su única peluquera en este tiempo, le conocía todavía mejor. Uno puede decir que bien podían haber sido como hermanos. Michael se sentía muy cómodo con mi madre porque le hacía reír como nadie, por no hablar de que era increíble en su trabajo. En los años 80, 90 y comienzos del 2000, mi madre viajó por el mundo con Michael. Estuvo a su lado trabajando en su pelo en escenarios, camerinos, el backstage de sus conciertos, en su casa, en aviones, en habitaciones de hotel, en coches y sí, también en Neverland. Cuando mi madre se quedó embarazada de mí en el 86, Michael le dijo que yo sería niño y el día de mi nacimiento Michael envió una limusina a casa llena de regalos. Y desde entonces mi trabajadora madre soltera quiso pasar todo el tiempo posible conmigo y a menudo me llevó a trabajar con ella. Así que crecí en los decorados de los vídeos de Michael. Jugué con mis juguetes en el suelo de sus camerinos y él mismo vino a nuestra casa en ocasiones para arreglarse el pelo. Mientras me hice más mayor y pude caminar sobre mis pies, me convertí en el niño encargado de que a Michael no le faltaran golosinas durante los ensayos para sus conciertos. Michael hacía que todo el mundo parase y esperase pacientemente hasta que yo me tambalease por el escenario hasta llegar hasta él. Fui a Neverland, muchas veces en las que Michael estaba allí, y nos hacía una visita completa por su casa. A diferencia de Robson o Safechuck, yo no salía al público con Michael. Recuerdo salir de Neverland como un niño feliz que no podía esperar para volver de nuevo. Recuerdo contarle a mi madre que quería volver a celebrar allí mi cumpleaños, o volver a estar con Michael de nuevo en el rancho. Toda la experiencia que tuve con Michael fue durante los años 90, justo cuando comenzó la investigación del FBI sobre abusos a menores. Sabiendo que esto estaba ocurriendo y le estaban acusando, no creo que mi protectora madre me hubiese permitido seguir estando con Michael o visitando Neverland si no hubiese confiado en él. Creo firmemente que Michael no hizo nada malo. No hace falta que creáis en mi palabra, pero recordad que su verdad fue demostrada en un juzgado. Estas historias que se cuentan en Living Neverland son increíblemente parciales. Esta cinta es meramente el cuento de Wade Robson y James Safechuck, porque yo también recuerdo haber salido de Neverland, al igual que mi madre, e igual que mucha gente de su vida, y todos podríamos hacer una película con el mismo nombre genérico, y que ahora se utiliza para arrojar sombra sobre la vida de Michael y su incomprendida relación con los niños. Cualquier director creíble de un documental que buscase la verdad habría sido diligente a la hora de presentar la historia completa, eligiendo cuidadosamente a varias fuentes significativas. Con 4 horas de tiempo para gastar, estoy seguro de que habría sitio de sobra. Living Neverland funciona porque las bien ensayadas historias de Robson y Safechuck son similares a aquellas de otros verdaderos supervivientes que vean el documental. Es una forma inteligente pero corrupta de ganar dinero gracias a las vulnerabilidades de toda una comunidad. También funciona porque sus historias aparecen en un medio convincente, así como en un lugar acreditado como Sundance. Se agarra a la ola de los movimientos Me Too y Time's Up y valida pobremente la ecuación para cortos de miras para la que mucha gente cree tener la respuesta. Michael Jackson siempre ha estado rodeado de niños, así que debe abusar de ellos.
El resultado, un pseudoproducto de mentiras con una fina capa de credibilidad, con la intención de enfurecer a los medios de comunicación en general y que nos pongan del lado de las autoproclamadas víctimas. Esto acabará destruyendo a la familia de Michael, difamando su legado y erradicando su carrera artística. Si creéis que esta brecha no puede llegar tan lejos, bien, para empezar, ya ha matado a Michael Jackson. Michael me escribió una carta en Neverland en una ocasión. Su firma decía: de tu protector y hermano mayor, Michael Jackson. Ahora es mi turno de protegerle contando mi historia, porque juro solemnemente que este genio de corazón puro es inocente. De no haber sido así, probablemente lo sabría. Seguimos con el comunicado de Brad Sandberg, técnico de Michael Jackson durante 18 años. Dice así: tuve un acceso muy único a su espacio personal, lo que significa que literalmente he tirado cables de altavoz debajo de su cama. He movido cajas en sus armarios para instalar amplificadores. He estado en sus apartamentos y hoteles, montado pisos de baile y sistemas de reproducción. He establecido sus salones personales en los estudios y los he mantenido. He visto sus libros y revistas. He visto su colección de vídeo. He estado en lugares privados que muy pocas personas han sido autorizadas a entrar. Esto era parte de mi trabajo. Escuchas conversaciones y comentarios, aprendes a hacer que el cliente se sienta completamente cómodo a tu alrededor. Necesitan gente a su alrededor para proporcionar servicios, en mi caso, construir música y sistemas de vídeo, sin el sentido de ser vigilado. He visto y oído cosas en otros hogares que eran, por falta de una palabra mejor, tristes, pero no en la de Michael. Nada, honestamente nada. Si hubiera un indicio de preocupación de que Michael de alguna manera perjudicó a un niño, yo no ofrecería mis seminarios. Michael era una persona única. No he experimentado su infancia, pero he tenido una mirada muy cercana a su vida adulta. Tuve conversaciones muy cómodas con él. Le he oído hacer comentarios graciosos bajo ese aliento, pero nunca hirientes, nunca de mal gusto, nunca. No es mi trabajo defenderlo, ni estar irritado por una película de mal gusto, pero puedo ser una voz diciendo que en el transcurso de mi asociación y amistad de más de 18 años con Michael, siendo permitido en sus espacios más personales, dormitorios, salones, habitaciones de hotel, coches, etc., no hay simplemente nada que yo haya visto u oído, ni una sombra de duda en mi mente, nada. ¿Era perfecto? No. ¿Tomó decisiones impecables cada momento del día? No. ¿Pero había la más mínima pista de que podía dañar a un niño? Por supuesto que no. En cuanto a mí, voy a mantener que estoy orgulloso, muy orgulloso de haber trabajado tan de cerca en tantos lugares durante un periodo de tiempo tan largo con alguien con quien tenía tanto respeto. Me encanta compartir historias de estudios, tours y de Neverland. Me encanta conocer a sus fans y volver a unirme con viejos amigos. Fui bendecido por haber sido una pequeña parte de su equipo, permitiendo tantas oportunidades en el camino. Pero sobre todo estoy orgulloso de que hayamos sido amigos. Seguimos con otro comunicado. Comunicados de Karen Fay, maquilladora personal de Michael durante más de 25 años. A través de Twitter, dice así: pasé 27 años con Michael, en sus casas, viajando, en hoteles de todo el mundo, en todos los momentos del día y de la noche. Viendo vídeos, yo también me quedé dormida en su cama y nunca vi nada inapropiado. Vi a padres codiciosos y disfuncionales, aprovechándose de la bondad de Michael. Nunca tuve un momento de temor o duda cuando Ali, mi hija, pasó tiempo con Michael. Nunca entró en mi mente tener alguna preocupación. Pasé muchas horas, años, con él y con los niños. Siempre sentí que era una influencia maravillosa en todos los que trajo a su vida. Mi hija lo amaba, y él la amaba. Amaba a todos los niños. Ellos eran su fuente de amor y gozo incondicional. Para aquellos de nosotros que vivimos la verdad, que tuvimos la oportunidad mágica de compartir tiempo con Michael, este documental es una horrible mentira contra un hombre amado. Es doloroso para nosotros. Mi hija Ali tenía una relación cercana y amorosa con Michael, desde el día en que nació. Él insistió en que la trajera en giras, para que pudiera estar con su madre. Nunca entenderé cómo el deseo por el dinero y la fama es más importante que elegir el amor y la compasión que habitan cada espíritu. Sigo. La verdad es que para ser fan de Michael Jackson hoy en día hace falta tener 2 carreras y un doctorado, porque sin esta información yo reconozco que es muy fácil pensar que Michael Jackson abusaba de niños, si solo te fías de lo que dicen los periódicos. Otro comunicado, el de Kerry Anderson, guardaespaldas de Michael Jackson. Los guardaespaldas de Michael Jackson pasaban largas temporadas con Michael, conviviendo con él, para protegerle de día y de noche. Dice así:
La brújula moral de este mundo ha cambiado drásticamente. Corruptos, indecentes, malos, inmorales, mentirosos, estafadores prosperan sin importar el impacto que sus planes mentirosos tienen en personas compasivas, cariñosas, amables y generosas como Michael Jackson. Martin Luther King Jr. dijo una vez: al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Porque Michael Jackson era mi amigo, ya no puedo permanecer en silencio mientras los oportunistas, egoístas y mentirosos aprovechan, vilipendian, calumnian y agreden verbalmente a mi amigo, a quien nunca he observado hacer nada más que mostrar actos de bondad, tremenda generosidad, compasión y amor a los demás durante uno de los tiempos más oscuros de su vida. Los que me conocen saben que los niños tienen un lugar especial en mi corazón y tienen un lugar especial en el corazón de Michael. ¿Cómo se atreven estos oportunistas a retractarse totalmente del testimonio anterior de sus experiencias personales con Michael Jackson para obtener ganancias económicas? ¡Qué asco y qué egoísta! Una de las responsabilidades de un padre es proteger a toda su familia. Como padres, ustedes tienen mucho que hacer, especialmente en lo que se refiere a la semilla que están sembrando. Un punto en común de todas las religiones es que vas a cosechar lo que siembres. Solo puedo esperar que alguien en vuestras vidas esté rezando por vosotros y vuestra familia. ¿Son los beneficios económicos que adquirieron por sus mentiras más valiosos que su paz personal? Nada es más grande que el amor y la paz de la mente. Lo que es muy triste es que el recuerdo de vuestra memoria falló al acordarse del amor y la paz que Michael Jackson os dio a vosotros y a vuestras familias. Como nota personal, si alguno de vosotros desea discutir este asunto en persona, que nombre un lugar y yo iré a vosotros. Seguimos con otro comunicado, el de Jonathan Moffett, baterista y amigo de Michael Jackson durante 30 años. Dice así: como se suele decir, cuando no lo consigues a la primera, prueba, prueba y prueba de nuevo. Bueno, esa parece ser la premisa para estos dos chicos que siguen intentando sacar dinero de Michael, y continúan humillándole y avergonzándole con sus admitidamente falsas acusaciones tras testificar y verificar la inocencia de Michael una y otra vez a lo largo de los años, desde que apareció la primera acusación. ¿Cómo se les puede permitir que sigan difamando a una persona que fue claramente absuelta de 14 cargos distintos en un juicio público frente al mundo entero? ¿Por qué se permite una y otra vez cuando se demostró la inocencia de Michael? Con la misma gente reinventando sus viejas acusaciones, dándole nuevos aires y nuevos puntos de vista para ver si de esta forma funcionan, tratando de desconcertar, confundir y engañar al público que había visto los testimonios de ambas partes, que demostraron la inocencia de Michael ante todos sus cargos. Uno solo de esos cargos le podía haber metido entre rejas, pero no pasó, ninguno pudo, y eso que se debatieron durante un largo juicio. Lo que le están haciendo ahora debería ser un delito, acosando su vida, su memoria y su legado una y otra vez, haciéndole lo mismo. Él debería estar en paz ahora y descansando de toda esta persecución de gente que le acosa. Ahora, estando ya ausente del mundo, descansando en su tumba, ¿cómo se puede permitir esto? Con las mismas acusaciones no probadas, solo recicladas. ¿Cómo puede el sistema judicial permitir que gente hambrienta de dinero como ellos sigan usando el sistema para sus propios beneficios? ¿Dónde está la justicia para los que han demostrado su inocencia? ¿Y por qué aquellos que defendieron a Michael y su inocencia tienen permiso para pervertir el sistema judicial así? Que pare esta locura. Cuando el FBI, después de décadas de investigación y con un expediente sobre él, sin que lo supiese, llegó a la conclusión de que era inocente de todo lo que esta gente le acusa. Adoro a mi hermano J y a la familia Jackson, especialmente a madre, que es como una segunda madre para mí. Seguir haciendo que sufra con todo esto es cruel y sin corazón. Por favor, dejad a mi hermano del alma, corazón y espíritu Michael Jackson en paz. Escapó de este mundo de juicios, tribulaciones, tormento y persecución. Por favor, dejadle en la paz celestial. Seguimos. Comunicado de Shannon Mangatal, ex-manager y supuesta novia, según ella, de Michael Jackson. Shannon rechaza las acusaciones vertidas sobre Jackson y afirma tajantemente que no era un pederasta. Mangatal asegura que Jackson flirteaba con ella e intentaba seducirla con letras sexuales a través del teléfono. También lo recuerda tratando de quitarle la camiseta a sus amigas para dejar al descubierto los tirantes del sujetador. Dice así: la relación que tenía con los niños tenía un origen totalmente inocente y él nunca habría hecho nada para dañarlos. Dice: creo que las acusaciones de estos dos chicos en el documental son horribles.
Eran dos de sus mejores amigos y él ponía el mundo a sus pies. Sanna Mangatal también afirma que este tipo de acusaciones por pederastia fueron lo que acabó con la vida del rey del pop. Dice así: estaba muerto por dentro, estaba muy deprimido. Y continúa: creo que nunca podré volver a amar a nadie como amé a él. Él era todo lo que siempre soñé y más. Lejos de haber sido un aniñado hombre asexual, como mucha gente cree, Michael era un gran amante experimentado. Ningún hombre podrá compararse jamás con él. Sigo con Tag Jackson, el que ahora es el que más está luchando para demostrar la verdad de todo este asunto. Tag es el sobrino de Michael y miembro del grupo musical 3T, y ha iniciado una implacable campaña de recaudación de fondos para crear una serie de documentales que pongan fin a las dudas sobre las acusaciones hacia su tío. En la descripción de la campaña ha escrito esto entre muchas otras cosas. Una vez más, tenemos que defender el nombre y el legado de Michael Jackson de mentiras viciosas y calculadas. Ya no podemos quedarnos sentados y esperar a que se informe lo correcto o que alguien más intervenga y defienda nuestra causa. Esto está en nosotros, los fans, amigos y familiares. Sé que las absoluciones unánimes y la investigación de 10 años del FBI deberían haber sido suficientes. Lo peor que podemos hacer es dejar que esta calumnia continua no sea cuestionada. Sé que cuando nos unimos como grupo somos imparables. Michael Jackson murió como un hombre inocente y reivindicado. El mundo necesita entender este hecho más importante y básico. El mundo también necesita entender el daño que se hace a las víctimas legítimas de abuso cuando los mentirosos confesos no solo pueden obtener ganancias de acusaciones falsas, sino que también reciben una plataforma para declarar sus reclamaciones fraudulentas. Tag también recuerda que de pequeño sufrió abusos sexuales por parte de un tío, por el lado de la familia de la madre, y que Michael fue el primero en ayudarle, y nos mostró hace poco una nota que Michael le mandó a su madre Didi. La nota dice: Didi, por favor, lee este artículo sobre abuso infantil, y por favor, léeselo a Tag, TJ y Taril. Se explica cómo incluso tus propios familiares pueden ser abusadores de niños, incluso tíos y tías que abusan sexualmente de sobrinos y sobrinas. Leedlo. Tag también aporta pruebas de las mentiras de Wade en la película. Cuenta cómo es imposible que estos abusos sucediesen porque él también estaba en Neverland con ellos, y asegura que todo lo que describe Wade es pura ficción. Me gustaría añadir también aquí el testimonio de una familia alemana que conoció a Michael en el 95, y lo que dicen es precioso, la verdad. No lo leo entero porque es muy largo, solo me quedo con las mejores frases. Si lo queréis leer entero, os paso el link en la descripción. Dice así: en el 95 conocimos a Michael en un programa de televisión alemán. Fue el comienzo de una amistad única, una amistad normal, pero inusual y mágica. Una que duraría hasta el último día de la vida de Michael y que continuará para siempre en nuestros corazones. A lo largo de los años nos ofrecieron más de $250,000 de euros para entrevistas, pero ningún dinero del mundo podrá materializar un valor que pudiera superar el valor de nuestros recuerdos con Michael. Esta es la razón por la que nunca hemos hablado una palabra públicamente sobre nuestra amistad. Algo ha cambiado últimamente nuestra opinión acerca de hablar de esto. La noticia impactante de un nuevo documental que retrataría a Michael una vez más como un abusador de niños. Incluso escribir esta frase, juntar su nombre y esa palabra, nos hace sentir dolor de estómago. Cuando Anton, el niño de la familia, fue retratado falsamente en un tabloide alemán como teniendo un romance homosexual con Michael, fuimos testigos de primera mano de lo malos que pueden ser los medios de comunicación y de cómo inventan las más terribles mentiras solo para tener una historia que contar. Cuando nuestro padre se negó a hablar con un periodista por teléfono, las noticias dijeron algo así como: el padre se niega a defender a Michael. Desafortunadamente los escándalos se venden mucho mejor que cualquier otra cosa. Mientras pasábamos tiempo con Michael, conocimos a personas con dos caras más de una vez. Cuando Michael estaba en la habitación, actuaban de una forma muy encantadora con aparentes buenas intenciones, pero una vez que giraban la mejilla, se volvían groseros y se podía sentir que sus intenciones no eran tan buenas después de todo. Y lo hacían enfrente de nosotros, no les importaba mostrar su verdadera cara. Solo éramos la tímida familia alemana del fondo, a la que no valía la pena prestar atención. Pero estábamos observando, y de manera lenta pero segura, comenzamos a echar un vistazo al mundo difícil en el que vivía Michael. Era un mundo en el que era muy difícil confiar.
y sin embargo, Michael fue amable con todos. Algunos lo llamarían ingenuo, para nosotros fue solo uno de sus rasgos de carácter lo que nos hizo admirarlo. Dar a todos una oportunidad, incluso si has sido engañado por gente una y otra vez, es realmente extraordinario. Y nos entristece saber que muchos aún se aprovechan de esto. Estar cerca de Michael nos hizo darnos cuenta de que todos querían un pedazo de él. A menudo nos preguntábamos por qué, de entre todas las personas, nos dejaba a nosotros entrar en su círculo de amigos de confianza. Ahora entendemos que tal vez fue el hecho de que no queríamos nada de él y simplemente disfrutábamos estando juntos. Cuando se ofreció a pagar nuestra educación, nuestros padres lo negaron porque era un gran regalo. Para nosotros no fue un pan comido, pero al mirar hacia atrás ahora, probablemente fue algo que Michael no experimentó a menudo. Era una de las personas más humildes que hemos conocido, siempre poniendo el bienestar de los demás sobre el suyo propio. Nunca hubo un solo momento de duda sobre su corazón puro y sus intenciones, lo que también llevó a nuestros padres a permitirnos viajar solos con Michael. Cada vez que teníamos que despedirnos de Michael, todos llorábamos porque sabíamos lo mucho que lo extrañaríamos. Los momentos que pasamos juntos fueron los más divertidos, y aunque Michael siempre estaba dispuesto a una buena pelea de globos de agua, también fue un gran mentor, nos enseñó sobre la vida y compartió su increíble conocimiento. Podemos recordar lo emocionado que estaba al contarnos sobre los hermanos Wright, cuando supo que nunca habíamos oído hablar de ellos. Nos dio libros y películas de historias de las que podíamos aprender y estaba ansioso porque desarrolláramos nuestros talentos. Michael y sus fans tenían una amistad única. Él confió en ellos y no es de extrañar por qué continúan confiando en su buen corazón. Hoy hablamos por Michael porque se merece algo mejor y porque fue el mejor amigo que podríamos haber imaginado. Vosotros imaginaos, para los familiares y allegados de Michael, es como si a vosotros os acusan a vuestro tío, a vuestro mejor amigo, a vuestro hermano o a vuestra pareja. Vosotros estáis convencidos totalmente de que es inocente, porque pasáis todo el tiempo con él y lo conocéis bien. Lo mismo pasa con las personas cercanas a Michael, que están sufriendo todo este linchamiento público de su ser querido sin que haya nadie que quiera decir la verdad. Michael no era perfecto. Michael Jackson tenía muchas obsesiones, muchas carencias afectivas que trató de cubrir arrimándose a otras familias. Era adicto a fármacos muy potentes, físicamente estaba muy deteriorado, le faltaba pelo, tenía muchas cirugías, estaba enfermo de lupus y 1000 cosas más. Pero no era un pederasta, y lo demostró. Y la sociedad, erróneamente, ha querido relacionar su rareza y su aspecto físico con unas perversiones que nada tienen que ver. Pero ya hablaremos, si queréis, de otros temas relacionados con Michael en otro vídeo, no en este. Si queréis saber quién era Michael Jackson era este. En agosto de 1994, Michael Jackson fue a rodar a Budapest y junto a Lisa se dedicó a visitar hospitales de niños y a llevarles regalos. A Michael le llamó la atención uno de esos niños que tenía un tono verdoso en la cara. Los médicos le dijeron a Michael que Bela Farkas tenía una enfermedad en el hígado y que los padres le habían abandonado al nacer, que pronto moriría ya que necesitaba un hígado y no tenían dinero para la operación ni habían encontrado un donante. Michael no solo le pagó el trasplante, sino que se ofreció a costear todos los gastos que fuesen necesarios y a mantener la salud de Bela durante 10 años. La propia doctora que llevó el caso estuvo en contacto con Michael Jackson personalmente, informándole de su estado de salud. Bela actualmente ha declarado: "Yo sé quién fue Michael Jackson y sé que le debo mi vida". I would like all of you now to take the hand of the person to the left and to the right of you. Go ahead, right now, I mean it. Don't be shy, do it. It starts now. To the person next to you, to the left and the right, I mean it, right now. Go ahead, don't be shy, do it. Do it. Now tell the person next to you that you care for them. Tell them that you care for them. Tell them that you love them. Tell them that you love them. This is what makes the difference.